Hola, buenos días. Bienvenidos a esta última sesión del quinto Congreso de Organizaciones de Pacientes que organiza la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Desde el miércoles hemos estado hablando sobre los temas que les preocupa y les ocupa a los pacientes y a las organizaciones. Hoy vamos a centrar la sesión en la protección social de las personas con enfermedad crónica. Además, a las 11:45 comunicaremos el póster ganador que habéis votado. Ahora vamos a empezar presentando a Paolo Andiera, que es director de Asuntos Generales de la Asociación Italiana Esclerosis Múltiple. Paolo va a compartir con nosotros un ejemplo real de cómo su organización ha trabajado en la defensa de derechos de las personas con esclerosis múltiple. Buenos días, Paolo. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie per questo invito. Gracias de verdad. Allora, grazie davvero anche per aver También por habernos pedido una reflexión sobre este tema, es decir, la relación entre las personas con discapacidades y la tutela de la protección de los enfermos crónicos. El caso de la esclerosis múltiple es emblemático desde ese punto de vista, porque desde siempre, desde el momento de nuestra fundación, nosotros nos ocupamos de la protección de enfermos crónicos, pero también nos ocupamos también de discapacidades. Los efectos de algunas enfermedades, por ejemplo, en una población que, por ejemplo, en nuestro caso, al comienzo tiene que ver con jóvenes adultos y obliga a los pacientes a solicitar, a tener una demanda, unas necesidades y también tienen que ver no solo con la dependencia, sino también con los procesos de inclusión, que son evidentemente procesos muy distintos entre un paciente y otro. Nuestra organización contribuye a la lucha contra la esclerosis múltiple dentro de un marco de valores de referencia que en parte son aquellos que encontramos normalmente en el mundo de las asociaciones de los pacientes y también forman parte de los valores basados en los derechos, la dignidad humana, los principios fundamentales recogidos en las constituciones y los tratados internacionales y que obviamente van más allá de la condición de enfermedad crónica, de enfermo crónico y tienen que ver con categorías de población muchísimo más amplias. Me importa mucho subrayar este aspecto porque toda la presentación que voy a ofrecer se centra básicamente en tres ejes. Por un lado, necesitamos garantizar la protección de la salud, un principio que se deriva de nuestra Constitución, el reconocimiento de la salud como un valor colectivo, no solo como una necesidad del individuo. Y también tenemos la necesidad de proteger a los llamados inválidos, los que han sido reconocidos a través de un mecanismo médico y legal y jurídico como sujetos que necesitan un mayor apoyo a través de un mecanismo de certificación médico-legal debido a la pérdida de capacidades laborales, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos salud, protección social, pero también participación e inclusión. Y este es todo el tema que tiene que ver con la discapacidad. A partir de los años 90 se ha ido imponiendo también como un valor cultural, un horizonte cultural del mundo italiano y hoy, de alguna manera, se convierte en un referente, en un punto de referencia para las políticas transversales de todos los países. Entonces, hablar de salud, protección social y discapacidad significa también tener la necesidad de comprender cuáles son las fronteras entre estas tres condiciones, evitando los enfoques fragmentarios que pueden referir algunos derechos solo a determinados colectivos y sin tener en cuenta el espíritu de la norma. AISM y FISM analizan estos tres aspectos de protección de la salud,
y todo lo que hemos comentado, también desde ese varios puntos de vista, también teniendo en cuenta las redes de servicios, como las redes de la asistencia sanitaria, por ejemplo. Hacemos también investigación y ojo, no solo financiamos la investigación básica, sino también realizamos investigación social sobre los derechos, sobre el funcionamiento de las normas, que nos permite formular propuestas. La actividad que ha crecido exponencialmente en estos años es la advocacy, la llamada advocacy, es decir, hacernos defensores de los derechos de pacientes o personas con discapacidades, personas que necesitan una protección social, partiendo de un paradigma que no se basa solo en la medicina, sino también en todos los fenómenos reales que analizamos. La historia de ISM, por lo tanto, conlleva unos hitos, unos triunfos que alrededor de estos ejes principales, la salud y el reconocimiento de la esclerosis múltiple como enfermedad grave, con la exoneración de costes del sistema sanitario, sino también cuestiones fundamentales como la relación con la previdencia, la previsión social, el tema de las prestaciones sociales. Y hablaba de nuestro modelo de advocacy. Es un modelo que hemos querido reforzar a través de unos documentos fundamentales que parten del enunciado de derechos fundamentales. Básicamente no se trata de otra cosa, sino de la definición concreta de nuestro ámbito de actividad, que no es solamente la esclerosis múltiple. Nosotros intervenimos en la esclerosis múltiple para generar un bien común. Por lo tanto, nos relacionamos con otras instituciones. Y en esos derechos, como pueden ver, hemos subrayado contundentemente la salud, la autodeterminación, la inclusión, el trabajo, etc. Como ven, todo esto se ha traducido en una agenda que es una especie de manifiesto, una llamada a la acción que pretende hacer que nuestra asociación no esté sola en estas acciones de reivindicación y en estas propuestas, para que se cree un movimiento fuera de la frontera de nuestra asociación para abordar estos retos, que son retos de un colectivo y de todo un país, no solo nuestro. Nuestro modelo está basado sobre todo en el análisis de los datos y esto es fundamental. Cada año publicamos un barómetro de la esclerosis múltiple que no ofrece solamente los datos, el número de personas enfermas, sino también habla de indicadores de cómo la enfermedad afecta a los procesos de participación social. Entonces, construir todo un conjunto de datos que nos permiten comprender el fenómeno bajo estas perspectivas múltiples: trabajo, acceso a la educación, la protección en el ámbito de la protección social, por ejemplo, hace que se cree una sinergia, una complementariedad entre estas dimensiones que están en el mismo plano. Y cuando dialogamos con los políticos y con las otras organizaciones, nosotros llevamos con nosotros esta visión múltiple que no se reduce solo a la discapacidad o al reconocimiento que la seguridad social nos puede dar. A lo largo de estos años hemos tenido una experiencia importante porque la Seguridad Social ha firmado un acuerdo con AISM, que ha sido la primera organización, junto con otra organización oncológica, para un banco de datos. Nosotros sabemos hoy, municipio por municipio, el número total de las personas que disfrutan de estos sistemas de beneficios fiscales o compensaciones por la discapacidad. Es un mecanismo todavía muy anclado al modelo médico legal que
nos permite relacionar esta información con el perfil clínico, con el nivel de enfermedad, como los sistemas de evaluación de la enfermedad, del desarrollo de la evolución de la enfermedad. Y esto nos permite integrar, combinar por fin estos datos, porque nuestros neurólogos, además, que están muy involucrados en esta lucha, que son los primeros que hacen las evaluaciones médicas, que sirven después también para el reconocimiento médico-legal de la invalidez y de los procesos de apoyo para las discapacidades, etc. Hay que superar las fronteras, desde luego, las barreras. No queremos enfoques limitados en la política de gasto, sino también no queremos barreras con las políticas globales. Tiene que haber una comprensión amplia de este problema. Por lo tanto, nosotros tenemos el plan nacional, el Next Generation Europe, lo tienen todos los países, y ahí también evitamos que existen misiones separadas de inclusión social, de salud, etc. Tenemos que ser capaces de combinar todas estas misiones e integrarlas. Vivimos en una red. Nuestro sistema de red refleja, de cierta manera, esta combinación de almas y de actividad de las asociaciones de pacientes, de enfermos crónicos, el tercer sector, evidentemente, y es un elemento importante porque también está todo el mundo de la discapacidad. Participamos en el Fórum Internacional sobre Discapacidad, en el Europe Disability Forum, y también con asociaciones paraguas, por así decirlo. Y gracias a esta colaboración conseguimos trabajar en temas horizontales, transversales. En Italia, por ejemplo, existe un observatorio nacional para la Comisión de la OMS sobre los derechos de personas afectadas por discapacidades, y coordinamos además toda la cuestión de previsión social y trabajo, y ahí trabajamos de una forma muy flexible, evitando la separación entre enfermos crónicos y personas con discapacidad. Utilizamos una definición de los beneficiarios de estos derechos que pueda cubrir todas estas categorías. En nuestra plataforma europea internacional también queremos que refleje esta vocación, que trate, por lo tanto, tanto la enfermedad como la discapacidad. Si este es nuestro modelo de actuación, entonces les diré que tenemos un enfoque coherente con esta línea en todos los aspectos, tanto si se trata de advocacy o de protección de los derechos. Nosotros somos una de las pocas organizaciones que están autorizadas a intervenir en juicios. Tenemos profesionales jurídicos que trabajan con nosotros, y queremos que esta norma desarrolle todo el potencial también para proteger a los enfermos crónicos, y tienen perfiles discriminatorios distintos a los de las personas con discapacidad. También hemos realizado una audiencia en la Comisión de Trabajo del Parlamento sobre proyectos de ley que pretenden tutelar a los enfermos crónicos desde el punto de vista laboral. Esto es importantísimo porque estamos intentando introducir en el sistema unas salvaguardias que hoy están repartidas de manera muy poco uniforme en varios ámbitos, sobre todo por lo que se refiere a la protección, el mantenimiento del puesto de trabajo en el caso de enfermedades largas. En este caso, tenemos que centrarnos en los enfermos crónicos
enfermos graves que tienen un mayor riesgo de perder el trabajo frente a una persona con una discapacidad que no conlleva muchas veces las bajas laborales o ausencias prolongadas del puesto de trabajo. En este caso, por lo tanto, hemos intentado promover unas salvaguardias para todos los enfermos crónicos, evitando listas rígidas que excluyen, por ejemplo, a las enfermedades raras. Hay que tener cuidado con la definición de estos colectivos porque un empleador no debe aprovechar el hecho de que una determinada enfermedad no está en la lista para despedir a un trabajador. Y al mismo tiempo debemos crear unos sistemas de respuesta, de comunicación, no solo para las personas con discapacidades, sino también para cualquier persona que quiera comprender cómo se puede luchar contra la enfermedad. Por ejemplo, hemos publicado unos manuales para médicos laborales, médicos del trabajo, para que sepan cómo relacionarse con las personas con esclerosis múltiple. Y hemos partido con esta enfermedad, pero se está expandiendo a todas las discapacidades. Es un enfoque muy circular, por lo tanto, no solo desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de vista de la flexibilidad de nuestras categorías para que se adapten a las distintas situaciones en las que nos encontramos. Voy a recordar que existen unas fuentes internacionales y europeas que compartimos, que se han traducido en Italia con un gran esfuerzo, que se han traspuesto además en la legislación italiana, por ejemplo, la Convención de la ONU, pero todo esto ha tenido unos efectos a nivel legislativo y se han publicado unas leyes bastante poco homogéneas, como la Ley 104 para las personas con discapacidad, la Ley 328 de atención a las personas con discapacidades. Tenemos leyes sobre la invalidez y es muy difícil unificar todo este corpus jurídico. O sea, hace falta un trabajo legal importante. Y todo este armamentario no se tiene que simplificarse. Es necesario racionalizar y simplificar todo este conjunto de normas que se han ido sedimentando, acumulando, debido a la falta de una visión amplia y horizontal. Entonces, necesitamos hacer un poco de limpieza desde el punto de vista de la identificación de los sujetos, de los individuos, personas con discapacidad, con enfermedad, personas inválidas. Hoy se habla incluso de personas frágiles, también teniendo en cuenta, por ejemplo, recientemente la campaña de vacunación. A veces los enfermos graves caen en la categoría de discapacidades. En fin, hay mucha confusión. Hay que poner un poco de orden, que no significa simplificar o reducir a una fórmula única. Debemos comprender exactamente a qué corresponde cada una de estas categorías. Y ahora hablamos de 4 puntos en los que nos vamos a centrar. En primer lugar, el trabajo. En segundo lugar, la evaluación médico-legal, la comprobación médico-legal, las medidas para evitar la dependencia. En Italia está explosionando toda esta cuestión de la dependencia, también debido al envejecimiento demográfico. Y se añade otra confusión más entre la dependencia de los mayores y los dependientes que por discapacidades o por enfermedad. Y ahí también hay cierta dificultad a la hora de definir de manera clara y específica las medidas. Esto se deriva de la Agenda 2030, pero también el nuevo rol de Europa. Hay que razonar también, hay que hablar de una salud que no se limite solo a la sanidad, sino que entre en un ámbito de capacitación para todo el sistema.
Hablo de accesibilidad, hablo de digitalización, hablo de cuidados domésticos. La segregación, por ejemplo, por ser dados de alta o entrar en unos lugares que son inaceptables, por ejemplo, de residencias o de instituciones. 3 ejemplos. Realizamos una acción muy contundente que tenía que ver tanto con las discapacidades como con las enfermedades crónicas. Hemos conseguido el derecho al tiempo parcial reversible. Ha sido un triunfo enorme gracias al cual hoy muchas personas que hubieran perdido el trabajo, gracias a esta solución, que no es realmente una solución porque implica una reducción del salario, tengan derecho reconocido legalmente de conservar su puesto de trabajo pese al alargarse de sus tratamientos. Las personas con enfermedades crónicas, gracias a ellos, y esto ha sido muy útil durante la pandemia, tanto por la hospitalización por enfermedad grave, se ha conseguido conservar el puesto de trabajo y el pago del salario, es que todas las medidas de acompañamiento, de apoyo al trabajo inclusivo para las personas con discapacidad, todo esto hemos logrado que se aplique también a las personas con enfermedades graves, independientemente del nivel de disabilidad reconocido. Hemos hablado de la pandemia y también en esta fase se ha reconocido el derecho hasta el 31 de diciembre del teletrabajo inclusivo para personas con discapacidad, personas frágiles y enfermos crónicos. Hemos conseguido incluir las 3 categorías y esto lo hemos conseguido incluir también a nivel regional, porque en Italia hay una subdivisión regional y puede haber alguna norma que excluya a estas personas. Y quiero realmente subrayar que cada vez más trabajaremos con esta condición flexible de las salvaguardias, no solo en lo que se refiere al trabajo, sino también para que los enfermos crónicos se incluyan, enfermo crónico y enfermos graves también se incluyan en las normas que ahora tutelan y protegen a las personas con discapacidad. Hemos llegado a estandarizar simplemente desde el punto de vista de crear unos paradigmas aplicables de evaluación médico-legal. La comprobación médico-legal es la fase que permite acceder a los sistemas de protección social. Hemos creado certificaciones compartidas por las sociedades científicas que se han convertido en un modelo. No queremos perder estas garantías, por lo tanto estamos intentando simplificar estos protocolos añadiendo, sin perderlos, evidentemente, por los beneficios fiscales y económicos, añadiendo a nivel legislativo un nuevo modelo de evaluación del tipo biopsicosocial, básicamente basados en los ICF, Sistema Internacional que permite realizar proyectos de vida que no son lo mismo, que son distintos a los reconocimientos económicos y de servicios. Otro tema es la dependencia o la no autosuficiencia. Estamos intentando combinar todas estas medidas, están llegando 750 millones de euros a las regiones y queremos evitar que se destine solamente a los procesos que incluyan a los discapacitados, sino también que se incluyan unos procesos que tienen que ver con los enfermos graves para que se disponga de una especie de presupuesto no solo para las personas con discapacidad, sino también para los enfermos graves. Luego, a nivel de asociación, nos hemos centrado mucho en la discriminación de la esclerosis múltiple. Una discriminación porque incluye unas características como por ejemplo el hecho de que afecte sobre todo a las mujeres.
que ya están en una situación de discriminación en muchos ámbitos laborales. Entonces, quisimos unir este tipo de protección también a los enfermos graves. Una mujer con esclerosis múltiple que no consigue el reconocimiento de la invalidez necesita protección ante la discriminación, contra la discriminación. Conclusiones. En Italia hemos pensado que era importante no reducir a una fórmula única todas estas diferencias. Discapacidades, invalidez, enfermos graves, personas frágiles, ultra vulnerables. Y nos ha costado trabajo superar los celos, por ejemplo, para que la gente salga de su zona de confort. Hay que hacer que las personas entiendan lo que es mejor para todos, no solo para su propia categoría. La pandemia nos ha enseñado que nada es intocable. Las rentas que se reconocen a estas personas no son intocables. Hay que tener un enfoque inteligente, fluido y utilizar estas categorías de la manera mejor para la protección de los derechos de las personas, porque de eso se trata. Entonces, estamos planteándonos que en este PNR hay que mantener un equilibrio entre estos aspectos y cada vez más debemos hacer que a nivel europeo, y este es un desafío que debemos acometer juntos, y gracias por haberme dado la posibilidad de hablar de ello, debemos también evitar estas barreras y encontrar una perspectiva única, no solo desde el punto de vista legal y política, sino también cultural. Muchas gracias. Gracias además por ajustarte al tiempo. Queda de manifiesto una vez más la importancia de que la salud permee en todas las políticas locales, regionales, autonómicas en el caso de España, nacionales y supranacionales europeas. Muchas gracias, Pablo, por tu exposición. Vamos a pasar a la mesa que va a la mesa de debate. Contamos con representantes de organizaciones de pacientes y diputados de las comisiones de Sanidad y Derechos Sociales. La va a moderar María Gálvez, directora de la POP. Vamos a cortar un momento por temas técnicos, pero por favor vosotros no desconectéis porque enseguida vamos a volver. En la mesa van a participar, como digo, la va a moderar María Gálvez, van a participar Pedro Carrascal, director ejecutivo de Esclerosis Múltiple España, Fuensanta Lima, que es la secretaria primera de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, Julio Roldán, que es presidente de la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España, y Rosa María Romero, que es presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo. Por mi parte, mi tarea como maestro de ceremonias del Congreso acaba aquí. Os quiero agradecer a todos los que estuvisteis ayer y anteayer personalmente y virtualmente. Muchas gracias a la plataforma de pacientes, a todo el equipo por todo lo que me han ayudado. Muchas gracias al equipo técnico también por todo lo que han trabajado. Muchas gracias a las grandes profesionales de Nefila. Ha sido un auténtico placer. Y bueno, pues seguimos con la última mesa del Congreso, con el póster, la comunicación del póster y con la clausura. Muchas gracias a todos y por mi parte muy buenos días.